El tiempo con Dios de hoy se encuentra en Jeremías capítulos 32, versículos 1 al 15. Y prácticamente lo que hace es una reseña de la fidelidad de Dios y la promesa de restauración de Dios. Y dice de la siguiente manera los primeros versículos: palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías, preste atención a esto, estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto en prisión diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? Yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. ¿Sabe? Hay un par de cosas que yo quisiera mencionar en este tiempo con Dios, que son las que yo identifico en medio de este pasaje. Número 1, la crisis que se está viviendo en una ciudad sitiada, que está a punto de ser desterrada y llevada al cautiverio de Babilonia. Si nos fijamos, el versículo 2 dice que el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. ¿Cuál era la estrategia que usaban los reyes en la antigüedad para poder conquistar las otras ciudades? Lo que hacían es que la sitiaban o la rodeaban, y al rodearla automáticamente dejaban pues cerradas todas las salidas, ¿verdad? Y todas las entradas, todos los accesos a la ciudad. Y eso significa que prácticamente se terminó el comercio, prácticamente se terminaron las visitas, los turistas. Pero no solamente eso, sino que también significa que lo único que quedaba para abastecer la ciudad, para abastecer al pueblo, venía siendo lo que estaba dentro de la ciudad, porque al estar sitiada, entonces nadie podía salir y nadie podía entrar. Y eso solamente estaba ya, pues prácticamente generando una crisis que se iba a poner peor todavía, porque eso solamente era el principio, porque luego de esto vendría ya lo que es el cautiverio en Babilonia y el destierro de muchas personas. Entonces, lo primero que podemos recalcar en el día de hoy es la crisis que se estaba comenzando a vivir. Vemos que la invasión del rey Nabucodonosor trajo crisis a la ciudad. Comenzaron a menguar los recursos, comenzó a escasear la comida, comenzó a sentirse el peso de una situación adversa. La segunda cosa que yo quiero recalcar en este momento es la condición del profeta Jeremías. Si nosotros recordamos lo que leímos, dice que él, a pesar de que estaba en crisis, la ciudad, que estaba en crisis, todo el pueblo, porque estaba sitiada Jerusalén, mientras otra gente andaba libre dentro de la ciudad, el profeta Jeremías no estaba libre. El profeta Jeremías estaba preso, y estaba preso en la cárcel del patio del palacio del rey por una simple y sencilla razón: por estar haciendo su trabajo, aun cuando el rey escuchaba de Jeremías lo que no quería escuchar, pero sí Jeremías hablaba lo que Dios le mandaba a decir. Y como lo que le mandó a decir fue que iba a venir el rey Nabucodonosor y que se lo iba a llevar cautivo y que iba a suceder cosas malas, entonces eso acrecentó la crisis del profeta. No sé si me voy a entender. Hay una crisis general por el sitio a Jerusalén, pero el hecho de estar haciendo el trabajo que Dios lo mandó a hacer al profeta acrecentó la crisis personal del profeta, porque el rey no quería escuchar eso y ahora lo tiene preso. Pero hay una tercera cosa que yo quiero recalcar, y es la conexión que el profeta tenía con Dios aún en medio de la crisis profunda que él estaba viviendo.
Si nosotros nos damos cuenta cómo comienza este pasaje en el versículo 1, comienza diciendo palabra de Jehová que vino a Jeremías. Eso me dice que Jeremías, aún en la crisis, no perdió la conexión, sino más bien, antes de perder la conexión, se conectó más. Él siguió escuchando agudamente la voz de Dios cada vez que venía un mensaje, y él se mantuvo firme profetizando y haciendo el trabajo que Dios le encomendó, aun cuando muchos estaban en su contra. Y la cuarta cosa que quiero recalcar es cómo la palabra de Dios siempre trae esperanza en medio de una crisis. ¿Qué es lo que trae la palabra de Dios en medio de una crisis? Esperanza. Mire lo que le dice Dios por medio del profeta Jeremías al pueblo. Le dice que lo entregó, le dice que por su desobediencia va a tener que pagar, va a tener que ser corregida, va a tener que ir al cautiverio. Pero más adelante le dice Dios que llega un pariente a venderle un terreno. Le dice Dios, va a llegar alguien a venderte un terreno y se lo tienes que comprar. En pocas palabras le está diciendo, estás en medio de la crisis, pero quiero que puedas invertir en esto. Y en ese momento la lógica dice que no está para invertir porque está en crisis. ¿Cómo está para estar comprando un terreno? Sin embargo, Dios le dice, quiero que la compres, porque cuando la compres estás haciendo un acto profético. ¿Y cuál es el acto profético? Le dice, compra la heredad, le dice Dios a Jeremías. Le dice, va a venir alguien y te va a decir, cómprame ahora la heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Compré entonces la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pesé el dinero con el que la pagó. Pero mire lo que dice más abajo en los últimos versículos para cerrar el 14 y el 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas escrituras, esta escritura de venta sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Mucho tiempo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor a través de esa palabra? Aunque viene una crisis terrible, aunque viene una crisis que va a devastar todo, no te preocupes, porque cuando tú obedeces mi palabra y haces lo que yo te mando a hacer, en medio de la crisis, tú vas a estar, ¿qué dice ahí? Comprando casas, comprando heredades y comprando viñas. Y eso habla de un futuro esperanzador para aquellos que nos mantenemos conectados con Dios en medio de cualquier crisis. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está en crisis. Entonces, quiero nada más para cerrar preguntar, ¿cuál es la crisis que estás pasando en este momento? ¿Será una crisis financiera? ¿Será a lo mejor una crisis familiar? ¿Será una crisis en tu matrimonio, una crisis ministerial, una crisis de identidad, una crisis con tu personalidad y tu carácter? Una crisis con un hijo o una hija que no te quiere obedecer o se fue de casa. ¿Cuál es la crisis que estás pasando? Pero no solamente cuál es la crisis que estás pasando, sino cuál es tu actitud en medio de esa crisis. El profeta no dejó de hacer su trabajo, aun cuando él estaba en más crisis que los demás por estar preso, por profetizar. Ahora bien, dice que guardó la conexión con Dios. La tercera pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente te mantienes conectado con Dios en medio de esta crisis? ¿O eres de los que se desconectaron de Dios y se conectaron a las cosas equivocadas? ¿Por qué quiero decirte esto? Porque para cerrar, en la cuarta cosa, dice que Dios le profetizó a Jeremías tiempos mejores, tiempos donde la crisis iba a desaparecer, tiempos donde aún quizá cuando la crisis se mantuviera,
los que estuvieran en conexión con Él iban a estar teniendo provisión e iban a estar viendo la mano de Dios sostenerlos en medio de cualquier circunstancia. Así que hoy quiero cerrar diciéndote, no importa la crisis que estés pasando, mantente conectado con Dios y haciendo el trabajo que Dios te dijo que hicieras, porque esa es la garantía del futuro esperanzador que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga.